Capítulo: Un milagro dudoso. Con las primeras luces del día siguiente, 26 de febrero del año 28 de nuestra era, empezaron a circular las noticias. El hijo de Tito, el noble de Nahum, se hallaba bien, había sido sanado por el maestro. Eso pregonaban los que llegaban a Caná. La alegría entre los discípulos fue total y se felicitaban. Era lo que necesitaban. Al mes siguiente, cuando retornamos a Saidán, me ocupé de visitar a Tito en su domicilio en Nahum. Me acompañaron Felipe y Quesil. Según explicó el padre, hacia la 7:01 de la tarde del miércoles 25 de febrero, cuando el rabí pronunció aquellas palabras: regresa a tu casa. Esa enfermedad no es de muerte. Su hijo recuperó el sentido y la fiebre desapareció. Según Tito, Jesús de Nazaret lo curó. Felipe examinó al muchacho. Era un tipo delgaducho, de piel macilenta y ojos tristes. Preguntó por el tratamiento recibido y examinó una de las infusiones. Me la mostró. Era esencia de artemisia, una planta medicinal que usaban habitualmente como antitérmico. Felipe la conocía y la utilizaba mucho. Bajaba la fiebre. Según Santa Claus, una de las variedades, Anúa, contenía altos porcentajes de cineol y tuyona, que combaten eficazmente el mosquito que transmite la malaria. En realidad, según el intendente, eso era lo que había tenido y tenía el hijo del noble de Nahum, malaria. Felipe volvió a examinar al joven y negó con la cabeza. La enfermedad seguía ahí. La dosis de artemisia le hicieron retroceder, pero ahí continuaba. La fiebre había desaparecido momentáneamente, pero la anemia, destrucción de los glóbulos rojos, era evidente. En cualquier momento podía producirse una recaída. Para Felipe, por tanto, no hubo milagro. Fue la planta medicinal la que ayudó al hijo. Estuve de acuerdo con el discípulo. Nadie con un mínimo de conocimientos podía asegurar que aquello fuera un nuevo prodigio del rabí de Galilea. Pero los íntimos no tomaron en consideración las sensatas palabras de Felipe. El milagro le interesaba desde todos los puntos de vista. De hecho, en su evangelio, Juanito asegura que esta nueva señal, la segunda, la realizó Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. 4,54. Falso. Ni fue una curación, ni volvían de la Judea, ni fue el segundo prodigio del Maestro. Si las cuentas no fallaban, Jesús había sanado ya más de 600 personas. Arú, el niño con los huesos de cristal, los beneficiados en la puesta de sol, en Saidán, y el leproso de Hirón. La cuestión es que ese jueves 26 de febrero, año 28, empezó a llegar gente a Caná, atraída por los rumores sobre la curación del hijo del noble. Jesús se convirtió no ya en un hacedor de maravillas, sino en un vidente que sanaba a distancia. Quedé perplejo. Hacia la 3 de la tarde se congregaron en los alrededores del campamento más de 500 personas. Eran familias completas que mostraban objetos pertenecientes a los enfermos: sandalias, taparrabos, pañolones, vasos de cerámica, cualquier cosa que hubiera estado en contacto con el doliente. Levantaban lo que fuera sobre sus cabezas y gritaban a Jesús que los curase. No importaba que el enfermo estuviera en Nahum, en Migdal o en Cursi. Al principio los discípulos se felicitaban. Aquello funcionaba, se decían. Volvían los viejos tiempos de gloria y poder. El maestro sensato se retiró discretamente a las colinas. Lo siguió Sal, y ahí quedó la muchedumbre ansiosa y cada vez más nerviosa. Lo vi venir. Quesil y Felipe lo advirtieron, y también Andrés. Aquello no podía terminar bien, demasiada gente y demasiados nervios. Observé escenas desagradables. La gente preguntaba dónde comía o dónde hacía sus necesidades el hacedor de maravillas, y buscaba en el campo, recogía los excrementos y no importaba de quién, y los guardaban como un tesoro. Y lo mismo hacían con los restos de comida. Llegaban a sobornar a los íntimos, ofreciéndoles hasta 50 denarios si les garantizaban la curación del ciego o del paralítico de turno. Ninguno aceptó y la situación se fue encrespando. Los individuos se aproximaron a la cocina y empezaron a robar con el mayor de los descaros. Felipe gritaba. Fue preciso que 4 de los íntimos montaran guardia armados alrededor del lugar.
Después de las súplicas y las lágrimas aparecieron las exigencias y las amenazas. Gritaban con el puño en alto y demandaban una curación masiva como lo ocurría en Saidán. Los discípulos atemorizados no supieron qué hacer. Necesitaban el consejo del maestro. Andrés, con gran prudencia, recomendó serenidad y la tensión se elevó. Antes del ocaso, hacia la 4:10 de la tarde, Felipe distinguió en la distancia el pelaje casi plateado de sal y advirtió a Andrés: los zebedeos corrieron al encuentro de Jesús. El consejo del jefe de los íntimos fue que el rabí evitara el campamento y se escondiera de momento en la casa de Meir, el Rofe. Pero la multitud se dio cuenta y los persiguieron. Aquello no me gustó. Capítulo: El disfraz. Al anochecer, Pedro, Simón el Zelota y el Iscariote se deslizaron sigilosos hasta el caserón de Rofe. No prestaron atención a las recomendaciones de Andrés y del resto. Yo me fui tras ellos. Me siguieron Sitio y su inseparable negro tatuado Aru. La casa de Meir era enorme, los muros negros y gruesos. Cultivaban rosas. Los íntimos lograron acceder al caserón por una de las puertas laterales. La multitud a esas horas, casi 1 millar de personas, se hallaba acampando frente al jardín de las rosas. Parecían más tranquilos. Algunas fogatas iluminaban aquí y allá. Judas y el celote montaron guardia frente a la pequeña puerta con los gladios desenvainados. En el interior toda preocupación. Me costó acostumbrar las pupilas a la penumbra del lugar que servía del salón, laboratorio y hospital al anciano y bondadoso auxiliador. Se trataba de una galería sin ventanas de unos 20 metros de longitud. Allí, sobre una larga mesa en absoluto desorden, se amontonaban ollas, vasijas, recipientes de cristal y utensilios de cirugía. En los muros, en sólidas estanterías, vi decenas de rollos de pergaminos, así como tablillas de madera, cubiertas de cero y yeso. Algunas lámparas de aceite alumbraban con esfuerzo desde la mesa. Jesús conversaba con Meir en uno de los rincones. Se hallaba sentados en el suelo. Los hermanos Zebedeo los acompañaban en silencio. El maestro no parecía preocupado. El Rofe, en cambio, mostraba una gran palidez. Su rostro parecía serio. La servidumbre entraba y salía muy alterada. Traían noticias del exterior. Pedro se dedicó a husmear entre las redomas y brebajes de la mesa. De vez en cuando movía la cabeza en señal de desaprobación. Esa gente, comentó el Rofe con razón, es capaz de todo. En cualquier momento pueden echar la puerta abajo. ¿Qué podemos hacer? Jesús, como digo, se limitaba a escuchar. Y el anciano médico sugirió 2 posibles soluciones: salir y curar a la gente o escapar. Juan Zebedeo se mostró partidario de la primera opción. Eso beneficiaría al grupo. Eso dijo. Santiago, como casi siempre, permaneció mudo. Jesús negó con la cabeza. No quería oír la palabra milagro. En ese caso, sentenció Meir, habrá que pensar en la huida. Esa gente, y señaló hacia el exterior, no se irá con las manos vacías. Tenía toda la razón. Juan puso mala cara, y el Rofe de las Rosas meditó unos segundos. Después anunció: esperaremos. Cuando esa gente se duerma, podrás huir de Caná. Juan Zebedeo intervino de nuevo. Quedé perplejo. El plan consistía en disfrazar al rabí con ropas de mujer. Alguien de la servidumbre sugirió que lo mejor y más seguro era que esa mujer apareciera embarazada. El maestro escuchaba, atónito. Sitio, Aru y este explorador oíamos más atónitos aún. Pedro dijo que sí con la cabeza. Santiago se mantuvo mudo. El Galileo no sabía si reír o llorar. ¡Genial!, exclamó Juan Zebedeo. Y de pronto las miradas se clavaron en Sitio, visto y no visto. Antes de que tuviera tiempo de huir, Juan y la servidumbre, a una señal de Meir, se lanzaron sobre el desconcertado homosexual y lo desnudaron. De nada sirvieron las protestas, y ahí quedó en un rincón lloroso. ¿Lloroso o llorosa? Me armó un lío con este sujeto. Aru repetía entre risas: ¡Mira! ¡Mira!
y señalaba el taparrabo rojo de Sitio. Desnudaron al rabí, los tímidos lamentos fueron como el zumbidos de moscas en los oídos de Juan Zebedeo y del resto. Nadie le prestó atención. Pedro se hizo cargo de la túnica roja del maestro y los criados amarraron varias mantas a la cintura del Galileo. ¡Qué espectáculo! Después lo vistieron con el sayal de seda verde de Sitio. No podía dar crédito a lo que veía. ¿El hijo del hombre embarazado? La vestimenta le quedaba algo corta, pero eso no importó. Y a eso de las 2 de la madrugada, tras una última inspección de los alrededores, uno de los siervos anunció: todos duermen. Era el momento. El plan era simple: deslizarse en silencio entre el gentío, alcanzar el campamento y escapar, huir de Caná y lo más lejos posible. Pero cuando se disponían a salir de la casa, Juan Zebedeo reparó en un maldito detalle: la barba, pardiez. Nuevas carreras, más agitación, y el paciente hijo del hombre fue afeitado, a toda prisa por el rofe. Me quedé de piedra. El auxiliador paseó una lucerna a corta distancia del rostro de Jesús y aceptó el rasurado, medio satisfecho. No había tiempo que perder. Nunca vi al maestro sin barba, parecía otro. En el mentón lucía un hoyuelo. Y a eso de las 3 de la madrugada conseguimos huir. Cruzamos entre el gentío sin tropiezo. Sitio, envuelto en una manta, seguía gimoteando. Al alcanzar el campamento y descubrir al rabí, Andrés casi se desmaya. Retiraron el disfraz y el simulacro de embarazo y el Galileo saltó al nuestro reda. Quesil se hizo con las riendas y preguntó: ¿a dónde? El rabí replicó desde el interior: al sur. Nunca A y Sab, los jumentos, tuvieron un pasajero tan ilustre. Huimos hacia alguna parte. Capítulo: El muerto de Naín. Cuando habíamos recorrido unos 5 kilómetros, no lejos de Nazaret, el grupo se detuvo. Nadie nos seguía. Hubiera sido difícil localizarnos. De Caná partían al menos 3 o 4 caminos. El rabí descendió del reda y aconsejó que descansáramos. ¿Destino? Ni idea. No dijo nada al respecto. Al alba del viernes 27 de febrero, año 28, reanudamos la marcha hacia el sur, siempre hacia el sur. Dejamos atrás Daburilla y las 4 lagunas que se abrían azules y silenciosas al pie del Tabor. La montaña quedó a nuestra izquierda, dormían negra y plácidamente cuando la rebasamos. Y a eso de la tercia, 9 de la mañana, avistamos la pequeña población de Daberat. ¿Era nuestro destino? Jesús en cabeza pasó de largo. 1 kilómetro más allá, el Galileo torció a la izquierda y se aventuró en un senderillo amarillo y humilde. Era evidente que conocía el terreno. Estábamos a 208 metros de altitud. A partir de ahí empezamos a subir. A los pocos minutos se hizo visible la muralla de una ciudad llamada Naín. Era una población notable, asomada a la llanura de Esdrelón. Los constructores habían elegido la falda norte del monte Gibat Hamor, el pequeño Hermón, para levantar la ciudad. Una espléndida fuente daba vida al lugar. Naín se parapetaba detrás de unas murallas de piedra y adobe de 6 metros de altura y a 300 de la cima del referido Gibat. El faraón Tutmosis III, 1483-1450, antes de Jesucristo, la mencionó en sus anales victoriosos. Y avanzamos confiados. ¿Era Naín el objetivo del maestro? Pero de pronto observamos otro grupo. Salía por una de las puertas de la ciudad, se dirigía hacia nosotros. Jesús se detuvo. Yo me uní a los que marchaban en cabeza. Uno de los gemelos del Alfeo sujetó a Sal. Pronto descubrimos que se trataba de un cortejo fúnebre. Oímos música, en efecto por delante, con paso cansino, caminaba media docena de flautistas. Detrás bailaban con desgana 4 danzantes, todos de blanco, señal de luto en aquellas tierras.
y algo más atrás un grupo de fariseos con sus largas túnicas negras, los tirabuzones, junto a las sienes, medias oscuras, unos ridículos gorros cónicos trabajados en terciopelo e igualmente negros y las caras blanqueadas con harina. Las barbas eran exageradas. Inmediatamente detrás de los parash o santos y separados, como llamaban a los fariseos, apareció el ataúd. Lo portaban 8 hombres. Caminaban con las cabezas bajas. Era un féretro enorme. Podía medir 2,5 metros. Los íntimos cuchicheaban entre ellos. ¿Quién era el muerto? A continuación vimos a las plañideras 7 ancianas que lloraban al compás y sin lágrimas. Puro teatro, y detrás los familiares y amigos. Por último, el pueblo, más de 500 hombres, solo hombres y la mayoría de blanco. Algunos perros ladraban en las orillas del camino. Bartolomé no supo contenerse y preguntó a alguien de la comitiva por la identidad del difunto. 2 hombres se detuvieron. Sal se puso a ladrar a los otros perros y Judas el feo se lo llevó hasta el carro amarrándolo. Se trata de Jonás, explicaron los hombres, hijo único de Barea, una viuda notable y adinerada, hija de Yehuel, solo tenía 15 años. La familia y la gente de Naín conducían los restos de Jonás al cementerio próximo, situado a medio kilómetro, y en ello estaban conversando cuando uno de los individuos reparó en el maestro, lo señaló con el dedo y dijo: «Yo te conozco, tú eres el carpintero de Nahum». Jesús asintió sonriente. ¿Cómo pudo reconocerlo sin la barba? Y sin esperar respuesta por parte del rabí. Los hombres dieron media vuelta y se alejaron hacia el cortejo a la carrera. Lo alcanzaron y hablaron con el grupo de mujeres. Todos volvieron las cabezas y nos miraron. Instante después, 3 hebreas y los 2 hombres caminaron hacia los 12. El que había identificado al maestro lo señaló de nuevo y una de las mujeres sin mediar palabras se arrojó a los pies del rabí. Algunos discípulos retrocedieron, alarmados. El celota se llevó la mano a la izquierda a la empuñadura del gladius. La mujer entonces empezó a suplicar y a solicitar que el Galileo devolviera la vida a su único hijo. Jesús se inclinó y le obligó a levantarse, y acarició los cabellos de la viuda. Eran blancos y largos, tenía los ojos de color violeta. ¡Qué belleza! Era Barea, sin duda. El cortejo se detuvo y los músicos dejaron de tocar. Las plañideras no sabían qué hacer. Todo el mundo murmuraba, confuso. ¿Qué sucedía? Barea, con gran decisión, con los ojos cerrados, arrasados por las lágrimas, hizo presa en la manga derecha del Hijo del Hombre y lo arrastró, literalmente. Segundos después arrancaba el perplejo grupo de los íntimos. Yo me fui tras ellos. Sal ladraba furioso junto al reda. ¿Qué le pasaba al perro? El maestro y la viuda llegaron junto al féretro y la mujer ordenó que lo depositaran en tierra. Los portadores dudaron. Los fariseos se aproximaron y preguntaron qué ocurría. Alguien los puso en antecedentes. Es Jesús, el constructor de barcos de Nahum. Convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. Los santos y separados rieron y se mofaron. Los discípulos de Jesús se removieron incómodos. Juan Zebedeo se enfrentó a los funerarios fariseos y a voz en grito proclamó: «Yo estaba ahí, malditos ignorantes, lo vi con estos ojos, estúpidos malparidos». El maestro se interpuso y solicitó calma, pero la viuda era decidida y repitió la orden: «¡Al suelo!». Los hombres terminaron por obedecer y depositaron el largo ataúd en la tierra del camino. «¡Abridlo!». Los hombres miraron a los fariseos. ¿Qué hacían? ¿Obedecían la orden de Barea? Los santos y separados protestaron. La ley de Moisés prohibía la apertura de un féretro cuando éste era trasladado al cementerio. «¡Abridlo!», gritó la viuda por segunda vez, y los hombres procedieron a destapar el cajón de madera. Los fariseos se apartaron. Eran tan ridículos que consideraban que la sombra de un cadáver podía ensuciarlos. La tapa fue retirada y Barea mostró a su hijo. Felipe y yo tuvimos el mismo pensamiento y nos aproximamos al féretro. El difunto era altísimo, casi 2 metros, aparecía envuelto en una sábana violeta. La mujer retiró el lienzo y no pudo contener las lágrimas. Sal seguía ladrando.
Se trataba de un muchacho joven. Tenía los ojos abiertos como espantados y las pupilas fijas y elevadas. Presentaba una acusada palidez y los dientes apretados. ¡Qué raro!, me dije. Barea, la madre, se arrojó de nuevo a los pies del maestro y solicitó clemencia. Rabí, devuélvemelo, tú puedes hacerlo. Discípulos, fariseos y comitiva estaban desconcertados y mudos. Nadie respiraba. Jesús no respondió. Se acercó al cadáver y fue a buscar el pulso. Acarició la muñeca derecha de Jonás y aguardó unos segundos. A continuación miró a los suyos y movió la cabeza negativamente. No entendí. Retornó junto a la mujer, la alzó nuevamente y le susurró con delicadeza. No llores. Tu hijo no está muerto. La viuda le miró con extrañeza. ¿Cómo podía decir algo así? Y el llanto se hizo más intenso. No llores, insistió el Galileo. Tu hijo solo está dormido. Pero Barea, creo, no escuchó y se abrazó al rabí gimiendo y suplicando. ¡Devuélvemelo! ¡Por favor, Señor! Los fariseos estallaron, se acercaron al féretro con precaución, vigilando la posición del sol para que la sombra del ataúd no lo rozase, y acusaron al maestro de impuro y violador de la santa ley oral. Los capítulos Kelín y Ojalot de la referida ley oral, posteriormente Misna, establecían con claridad que el cadáver de un hombre es llamado padre de los padres de la impureza. Nadie debía tocarlo. Si un hombre toca un cadáver, rezaba la ley. Contrae impureza por 7 días y solo otro hombre toca a éste, permanece impuro hasta ponerse el sol. La absurda y alambicada ley judía se extendía a lo largo de 48 capítulos con cientos de disposiciones sobre la pureza ritual, a cual más absurdas. Otros hicieron causa común con los fariseos e increparon igualmente al rabí. Los 12 rodearon al Galileo e intentaron protegerlo. Las manos aparecían aferradas a los gladios. Sal estaba como loco. Me di cuenta después, en aquel momento peligró la vida de Jesús de Nazaret. Aquellos fanáticos pudieron golpearlo, detenerlo o algo peor. Al tocar el cadáver, el rabí estaba infringiendo la ley de los padres. Fue en esos momentos de confusión cuando Felipe, audaz, se deslizó entre los ahí congregados y se aproximó al ataúd. Y repitió el gesto del maestro. Buscó el pulso, pero en el cuello de Jonás. Según confesó después, era rápido y uniforme. Estaba vivo y lo vi colocar los dedos índice a corta distancia de los ojos del muchacho. E hizo un gesto brusco, como si pretendiera clavarlos en las pupilas. El muerto, sin embargo, no reaccionó, no parpadeó. Después alzó el brazo izquierdo de Jonás hasta posicionarlo en un ángulo de 45 grados respecto al eje del cadáver y solo soltó la mano. ¡Asombroso! El brazo sigue en la misma posición. Sí, el muerto estaba vivo. Felipe entonces negó con la cabeza. Estábamos ante un caso de catalepsia, según Santa Claus, un estado nervioso caracterizado por la pérdida de contractilidad voluntaria, así como de la sensibilidad. Los músculos entran en un proceso de resistencia nula, flexibilidad cerea. En otras palabras, los miembros mantenían una posición rígida. Si no se actúa con cuidado como sucedió en Naín, el sujeto puede darse por muerto. El maestro alzó los brazos y pidió calma. Poco a poco se hizo el silencio. Sal fue el único que no obedeció. Lo supe después. El noble animal instruyó el peligro. Jesús se volvió hacia el ataúd y tomó la mano izquierda del supuesto cadáver. Entonces gritó, ¡despierta! El silencio fue espeso, solo las rompía Sal, junto al carro. Nadie respiraba y el rabí repitió, ¡despierta! Me puse de puntillas y quedé perplejos. Jonás entonces parpadeó, movió la cabeza y Jesús con suavidad le ordenó, ¡levántate! Y Jonás, despacio, sin soltar la mano del rabí, fue a sentarse en el féretro. Barea, la madre, cayó desmayada.
Fue instantáneo. Del silencio y la sorpresa se pasó al pánico. La gente huyó aterrorizada, atropellándose los unos a los otros. Caían, se pisaban, aullaban, lloraban, gritaban. Sal ladraba con más fuerza. Los otros perros también huyeron a la carrera. ¡Qué desastre! Los fariseos fueron igualmente arrollados y pisoteados. Uno quedó medio desnudo. Tenía el taparrabo de color fuego como sitio. Las plañineras lloraban, pero de verdad. Las espías también lloraban, las piedras lloraban, algunos caían de rodillas, adoraban a Galileo, o solicitaban perdón por sus pecados. La mayoría se alejó hacia las murallas. Los flautistas corrían como galgos. Otros, los menos, se aproximaron al maestro y agradecieron el milagro. Uno incluso sacó una bolsa con monedas e hizo ademán de entregársela. Jesús la rechazó con una sonrisa y un decidido y negativo movimiento de cabeza. Tomás dio un paso adelante e intentó hacerse con los dineros, pero Andrés el jefe lo retuvo y lo amonestó. Jonás no habló con nadie. Saltó fuera del féretro, cargó a la madre desmayada y se encaminó silencioso hacia Naín. Fue extraño, ni siquiera dio las gracias al Galileo. Familiares y amigos se fueron tras ellos. Los íntimos de Jesús flotaban. Fue el éxtasis. Solo Felipe repetía, no estaba muerto. Hacia la sexta mediodía el maestro reprendió la marcha hacia el noreste. Los discípulos de Johanan y los confidentes hablaban y hablaban comentando el prodigio. Estaban maravillados. ¿Quién es ese hombre?, se decían, capaz de resucitar a los muertos. Por el camino Jesús se esforzó en hacerlos comprender que no hubo milagro. Todo se debió a una serie de lamentables circunstancias. La mayoría no aceptó la versión del Hijo del Hombre. Aseguraban que el rabí era tan humilde que le costaba asumir el mérito de un portento. Juan Zebedeo y Mateo Leví, sin embargo, terminaron por dudar. Y de hecho no incluyeron el suceso de Naín en sus respectivos evangelios. Fue Lucas quien se fió de sus informantes y volvió a meter la pata. Pedro sí estaba convencido de la resurrección de Jonás, y así lo transmitió a Pablito, y éste a su vez al crédulo Lucas, el médico de Antioquía. Al regresar a la playa del Hombre Rojo, repasé el texto lucano, capítulo 7, versículo 11 al 18, y quedé asombrado. Dice así: y sucedió que a continuación se fue a una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaban a la puerta de la ciudad, sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, a la que acompañaba mucha gente de la ciudad. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores, y acercándose tocó el féretro. Los que los llevaban se pararon, y él dijo: joven, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar, y él se lo dio a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y lo que se decía de él se propagó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Falso, la muchedumbre no pasaba de 50 personas. Jesús no se dirigía a Naín, iba de paso. Tampoco es cierto que el maestro actuara por compasión. En realidad fue arrastrado por la viuda. Jesús verificó que Jonás estaba vivo, y así lo hizo también Felipe. El muerto no habló con nadie, y el maestro intentó convencer a los suyos de que aquello no fue un milagro, sí un texto lamentable. Capítulo Lección de Bartolomé. Cubrimos los 6 kilómetros entre Naín y Endor en poco más de una hora, hacia la octava. 2 de la tarde. Acampamos en las afueras. Endor era una aldea mísera,
puro ladrillo encalado, moscas enormes y cojineras y niños desnudos, decenas de niños correteando sobre escombros y basura. Más allá, rebaños de ovejas y trigales infinitos. Al noroeste a 3 kilómetros se divisaba el Tabor, un monte de 5 metros de altitud. Los cristianos equivocadamente lo llamaban la montaña de la Transfiguración. Como tendré oportunidad de narrar, el portentoso suceso tuvo lugar más al norte, de la montaña sagrada del Hermón. Esa noche, más relajados, tras la cena, en la habitual tertulia con el maestro, Bartolomé el oso de Caná, uno de los discípulos más cultos y preparados, ofreció una lección magistral sobre el porqué de los ataúdes. Yo, desde la cocina, escuché perplejo. Bartolomé sabía de todo. Empezó asegurando que el uso de los féretros no era lo que creíamos. Fueron los babilonios y los sumerios, hacia más de 2000 años, los que empezaron a sepultar a los muertos en sacos de juncos trenzados. ¿Sabéis por qué?, preguntó Bartolomé. Todos negaron con la cabeza, el maestro también, para que el difunto no pudiera regresar. Rieron la supuesta gracia del oso, pero Bartolomé hablaba en serio. Ha sido el temor, prosiguió el discípulo, lo que llevó al invento de los sacos de juncos y después al ataúd. La cuestión, como digo, es que el fallecido no pudiera volver a la vida. Y explicó también por qué algunos pueblos del norte, a los que consideraba bárbaros, amputaban los pies de los muertos. De esa forma, argumentó, no podían regresar a sus casas. Jesús disfrutaba de lo lindo. Es por ello, por miedo, continuó el oso, por lo que se entierra lejos de los pueblos y ciudades para evitar que regresen. Algunos incluso dan vueltas y vueltas con el féretro, con el fin de despistar al muerto. Bartolomé guardó un estudiado y breve silencio y terminó preguntando, ¿sabéis por qué la gente se cubre la cabeza en un duelo? Nadie sabía por qué. Para que el difunto no reconozca al vivo, para que no le pueda ocasionar daño. ¿Y sabéis por qué la gente se viste de blanco cuando alguien fallece? Como ya dije, en Oriente el luto consistía en vestir de blanco. Ni idea. Para engañar al espíritu del muerto, remató Bartolomé muy serio, los espíritus son blancos, como la leche. Si te pintas o te vistes de ese color, ellos pasan de largo. Tomás el incrédulo no pudo contener la risa y Pedro lo amonestó. Lo llamó borrico, pero el oso no había terminado. ¿Y sabéis por qué se clavetea el ataúd y por qué se cierran las tumbas con gruesas ruedas de molino? Esperamos la explicación expectantes, para que el muerto no se escape. ¿Cuántos más clavos más seguros? Pero desvió la conversación e interrogó al Galileo. Señor, ¿qué opinas? ¿Estos espíritus que atacan son los demonios o los ángeles buenos? En aquel tiempo los judíos, sobre todo desde el destierro de Babilonia, creían firmemente en los espíritus. Los había buenos y malos. Los primeros decían estaban supeditados a Yahvé. Eran sus mensajeros. Se disfrazaban en el viento, en la lluvia o en el fuego. Así rezaban el libro de los Salmos. Para los judíos los ángeles controlaban las 70 naciones del mundo. Israel se hallaba bajo el amparo de Gabriel y Miguel. Todos los seres humanos disponían de un ángel guardián. Algunos incluso tenían 2 y 3. Los manserín o bastardos, los esclavos y los amhares, la basura del pueblo, no disfrutaban del ángel guardián. En cuanto a los diablos, espíritus malignos, las leyendas y las exposiciones podrían llenar una biblioteca. Estaban en todas partes, en especial en las ruinas y bajo los puentes. Los había masculinos y femeninos. Los peores eran los segundos. Llegaban en la noche, paralizaban al ser humano y lo violaban o lo mataban. Los gemelos, en ese sentido, eran tremendamente supersticiosos.
A la hora de dormir colgaban sendos cascabeles en sus cuellos. De esa forma decían, espantados a los espíritus inmundos. El maestro miró a la concurrencia y fue rotundo. Ningún espíritu es maligno. Ningún espíritu está capacitado para hacer daño o entrar en vuestros cuerpos. Pedro y Juan Zebedeo se mostraron en desacuerdo, pero el rabí prosiguió. Eso fue antes. Ahora, desde el Hermón, desde que recuperé la divinidad, yo soy el príncipe de este mundo. Ellos no pueden nada. No entendieron gran cosa, yo sí, y yo estuve en la montaña sagrada. E intervino Tomás con una pregunta interesante. Rabí, ¿es posible regresar a este mundo tras la muerte? No, Tomás. Pero segundos después el Galileo hizo una pequeña gran rectificación. Salvo excepciones. Explícate, solicitó el visco. Si eres autorizado, sí puedes presentarte a los tuyos, pero será una visita breve. Tomás era tosudo y volvió a interrogar a Galileo. No entiendo, ¿por qué nadie regresa? ¿De qué serviría, replicó Jesús, de que devuelvas a la mar un pez muerto? Y el maestro se extendió brevemente sobre el lugar que nos aguarda tras la muerte, una casa, así la definió, en la que disfrutaremos de un nuevo cuerpo físico. Insistió en lo que de físico, ni material, ni espiritual. Lo habíamos hablado en el Hermón. Yo definí esa casa como mundos mat. Yo conozco a un amigo, terció Juan Zebedeo, que vio a su padre muerto. Y narró una historia asombrosa. El amigo vio en sueños a su padre y le dijo que no llorase. Él estaba bien. El padre muerto, según Zebedeo, presentaba un aspecto muy joven y parecía feliz. Irradiaba una luz blanca. Jesús fue asintiendo con la cabeza y dio a entender que el sueño había sido mucho más que un simple sueño. Sinceramente, no le creí. Soy de los que opinan que una vez muerto, alguien apaga la luz y se terminó. La tertulia se animó cuando Yu aseguró que él había oído historias parecidas entre sus amigos y parientes en China. Todos, afirmó, decían estar bien y felices. Nadie parecía querer regresar a la carne. Tomás siguió R con R. Tampoco creía en nada, y se armó otra agria disputa. El Galileo hizo bien al cortar la encendida polémica, nos deseó paz y sugirió que descansáramos. Mañana, dijo, seguiremos haciendo la voluntad de Abba. Tenía razón, aquella fue una jornada intensa. Cambié impresiones con el chino y conecté con Santa Claus. Todo en orden en la cuna. Al día siguiente aguardaban nuevas sorpresas. Capítulo: El experimento. Permanecimos en Endor un día y medio. El sábado 1 de marzo, año 28, Jesús visitó la aldea y se dedicó a una de sus aficiones favoritas, hacer himn. Pasó la jornada de casa en casa y de corral en corral. Escuchó a grandes y pequeños, consoló a todos, almorzó con los más necesitados, repartió lo poco que tenía y derramó algunas lágrimas. La pobreza de aquella gente solo era superada por su pobreza. En una de las viviendas conoció una familia de videntes, lo llamaban caldeos, eran persas. Decían leer el futuro en las estrellas, solo había que aportar la hora y el año de nacimiento de la persona y el caldeo dibujaba su vida futura. Cobraba un denario de plata por consulta. Quedé asombrado, la cola a la puerta de la casa era constante, llegaba gente de todas partes. Endor era un lugar emblemático para los adivinos y nigromantes. En la época del rey Saúl, hacía más de 1000 años, una pitonisa que habitaba en una gruta de Endor lo asesoró a la hora de combatir a los filisteos.
Esto es lo que dice el libro primero de Samuel, capítulo 28, versículo del 3 al 15. Samuel había muerto, todo Israel le había llorado y fue sepultado en Rama, su ciudad. Saúl había echado del país a los nigromantes y adivinos. Habiéndose reunido a los filisteos, vinieron a acampar en Sunem. Reunió Saúl a todo Israel y acampó en Gilboa. Vio Saúl el campamento de los filisteos y tuvo miedo, temblando sobremanera su corazón. Consultó Saúl a Yahvé, pero Yahvé no le respondió ni por sueños, ni por los Urim, ni por los profetas. Dijo Saúl a los servidores: buscadme una nigromante para que vaya a consultarla. Dijéronle sus servidores: aquí mismo, en Endor, hay una nigromante. Se disfrazó Saúl poniéndose otras ropas y fue con 2 de sus hombres. Llegó donde la mujer de noche y dijo: adivíname por un muerto, invocando a un muerto, y evócame el que yo te diga. La mujer respondió: bien sabes lo que hizo Saúl, que suprimió de esta tierra a los nigromantes y adivinos. ¿Por qué tiendes un lazo a mi vida para hacerme morir? Saúl juró por Yahvé, diciendo: vive Yahvé, ningún castigo te vendrá por este hecho. La mujer dijo: ¿a quién debo invocar para ti? Respondió: evócame a Samuel. Vio entonces la mujer a Samuel y lanzó un gran grito. Dijo la mujer a Saúl: ¿por qué me has engañado? ¿Tú eres Saúl? El rey le dijo: no temas. ¿Pero qué has visto? La mujer respondió a Saúl: veo un espectro que sube de la tierra. Saúl le preguntó: ¿qué aspecto tiene? Ella respondió: es un hombre anciano que sube envuelto en su manto. Comprendió Saúl que era Samuel y cayendo rostro en tierra se postró. La bruja, según Bartolomé, se llamaba Cacar, que en arameo significaba talento. Según explicó el oso de Canaán, la llamaban así porque su palabra equivalía a un talento, 14.400 denarios de plata o $1.200 de 1973. Aprovechando la ausencia del maestro, ocupado en las visitas a las otras casas, Pedro y Juan Zebedeo a escondido fueron a consultar a los caldeos. Me uní a ellos y francamente quedé perplejo. Conforme fui escuchando, pasé de la sorpresa a la indignación. Las trivialidades expuestas por los astrólogos fueron de risa. A Pedro le vaticinaron que quedaría viudo muy pronto y que volvería a casarse con una joven negra y rica. La actual esposa perpetua fallecería de un susto. Eso dijo el tunante. El pobre Pedro le creyó a pie juntillas y palideció. Durante 2 días permaneció silencioso y abrumado. Me dieron ganas de estrangular al caldeo. A Juan Zebedeo, según el vidente, la vida le sonreía. Aunque le gustaban los hombres, se casaría con la viuda de Santiago, su hermano. No tendría hijos y moriría de viejo, lejos de su patria. Par 10. Esta vez acertó. Al retornar al campamento tuve una idea. Lo consulté con Quesil y el siervo aceptó. Aunque yo había elaborado una carta natal de Jesús con la inestimable ayuda de Santa Claus, decidí llevar a cabo un experimento. Esa misma tarde nos pusimos a la cola y esperamos turno. Nos recibió el caldeo que había trazado el futuro de Juan Zebedeo. Pagué el obligado denario y expuse mi caso. Deseaba conocer el futuro del hijo de un buen amigo. El individuo hizo las preguntas de rigor. ¿A qué hora pudo nacer? ¿En qué mes y en qué año? ¿En qué lugar? Inventé absolutamente todo. El persa consultó unas tablas, trazó no sé qué dibujos y al cabo de unos minutos con voz cansada afirmó: dile a tu amigo que esté tranquilo. Este niño será muy reflexivo. Tendrá dificultades para tomar decisiones. Los astros dicen que será un gran cantante. Tocará flauta como nadie. El elemento fuego lo domina. Eso quiere decir que será alegre y voluntarioso. Quesil hacía esfuerzos para contener la risa. Tuve que darle una patada por debajo de la mesa y el caldeo prosiguió muy serio. Será un hombre con una gran imaginación. Podría escribir poesía.
¿Será perezoso para aprender idiomas? Trabajará bien como encantador de serpientes. Cuando nos retirábamos, el vidente preguntó: por cierto, ¿cómo se llama el hijo de tu amigo? Me volví y sin perder la sonrisa respondí: Sal. Se llama Sal. En griego quiere decir el poder del mar. Al abandonar la casa de los caldeos, Quesil y yo tuvimos un ataque de risa.